El sol apenas asomaba por las finas cortinas cuando Helen se despertó con el familiar sonido de su despertador. Las 5:30 era la hora en que la mayoría de la gente aún dormía profundamente. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Richard. Él siempre dormía más que ella y su jornada laboral empezaba 2 horas más tarde. ¿A dónde vas tan temprano?, murmuró él, revolviéndose hacia el otro lado. Vuelve a dormirte, aún es temprano, susurró Helen, recogiéndose el pelo en una coleta. En su casa, situada en una prestigiosa zona de la ciudad, reinaba el silencio matutino. Helen bajó a la planta baja, donde se encontraba la espaciosa cocina con ventanas panorámicas. Le encantaba ese momento, en el que podía tomarse un café tranquilamente, revisar sus correos electrónicos y prepararse para el día. Después de trabajar en el banco durante 10 años, Helen ascendió al puesto de analista financiera senior. Se la valoraba por su atención al detalle y su capacidad para llevarse bien con los clientes. Margaret, su jefa, a menudo la consideraba un modelo para el personal subalterno. Richard apareció en la cocina, ya vestido con su traje azul marino favorito de un famoso diseñador. «Estás increíble. Sé que hoy tienes una reunión importante», sonrió Helen, tendiéndole una taza de café recién hecho. Richard trabajaba como director comercial para una gran empresa de construcción. Su carrera se desarrollaba rápidamente. Había ascendido 2 veces en los últimos 5 años. Helen y él se conocieron en un acto benéfico hace 12 años y llevan juntos desde entonces. Por cierto, dice Helen untando su tostada con aguacate, Stacy llamó ayer. Quiere que quedemos después del trabajo. ¿Cómo está nuestra siempre solitaria amiga? Richard sonrió. ¿Sigue buscando su felicidad? Stacy había sido la mejor amiga de Helen desde el instituto. Se conocieron en 8º curso, cuando Helen se cambió de colegio. En aquel momento, Stacy fue la única que le ofreció su amistad. Juntas atravesaron todos los dramas escolares, el primer amor y la universidad. Stacy estuvo allí cuando los padres de Helen se divorciaron, y fue ella quien apoyó a su amiga en los momentos más difíciles de su vida. «Sabes, es tan guapa e inteligente», dijo Helen pensativa. «No entiendo por qué tiene tan mala suerte con los hombres». «Tal vez sea demasiado exigente», sugirió Richard mientras guardaba los documentos en su maletín. «Por cierto, no te olvides de la cena del sábado por la noche». Patricia y su marido confirmaron que estarían allí. Las cenas familiares mensuales eran una tradición que iniciaron hace 5 años. Al principio era solo una reunión con amigos íntimos, pero poco a poco se convirtió en un acontecimiento importante con hasta 15 personas. Patricia, la hermana de Richard, y su marido Robert siempre han estado entre los invitados habituales. «Sí, ya he preparado el menú», responde Helen. Margaret y su marido también prometieron estar allí, y por supuesto, Stacy. «Genial». Richard la besó en la mejilla. «Tengo que irme. Hoy tenemos una presentación de un nuevo proyecto para inversores». Al quedarse sola, Helen empezó a prepararse para ir a trabajar. Se puso el elegante traje azul marino que se había comprado el mes pasado. El banco apreciaba un estilo sobrio pero elegante. De camino al trabajo, recibió un mensaje de Stacy. «¿Podemos vernos a las 6 en nuestro café favorito? Tengo algo importante que contarte». Helen sonrió. Stacy siempre tenía algo importante que contarle. ¿Tal vez un nuevo novio? En los últimos meses, su amiga se había mostrado misteriosa y a menudo cancelaba sus encuentros en el último momento. Tenía mucho trabajo en la oficina. Margaret había convocado una reunión sobre un nuevo proyecto de inversión. Helen se puso manos a la obra, analizó los datos financieros y preparó una presentación. «Helen, hoy pareces especialmente concentrada», dice Dorothy, su compañera del departamento de al lado. «¿Va todo bien?» «Sí, es que hay mucho trabajo», responde Helen. «Además, el sábado tenemos una cena tradicional y tengo que prepararlo todo».
Oh, tus famosas cenas, se rió Dorothy. ¿Cómo está Richard? Todavía trabajando hasta tarde. Helen se quedó pensativa un momento. Últimamente Richard trabajaba mucho hasta tarde. A veces llegaba a casa después de las 10 de la noche, explicando que tenía proyectos importantes que hacer. Sí, es mucho trabajo, respondió ella, pero es normal en alguien de su posición. Ya sabes cómo es en las grandes empresas. El día pasó volando. A las 6, Helen ya estaba sentada en su cafetería favorita, esperando a Stacy. Siempre quedaban aquí, un lugar acogedor con el mejor capuchino de la ciudad. Stacy apareció 15 minutos después, un poco nerviosa. Siento llegar tarde, dijo, sentándose frente a mí. El tráfico estaba fatal. No hay problema, sonrió Helen. Entonces, ¿cuál es la gran noticia? Stacy dudó un momento. Quizá deberíamos pedir un café antes. Hablaron de varios temas: el trabajo, las últimas noticias, los planes para el fin de semana. Stacy habló de su departamento de marketing, donde trabajaba desde hacía 5 años, pero parecía un poco distraída. ¿Qué querías contarme?, le recordó Helen mientras terminaban el café. Oh, es... Stacy dudó de nuevo. Sabes, quizá hoy no. ¿Podemos hablar de ello en la cena del sábado? Helen miró sorprendida a su amiga, pero no insistió. Tal vez Stacy solo necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuando volvió a casa, encontró a Richard trabajando con su portátil en el estudio. ¿Qué tal la reunión con Stacy?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Fue extraño, respondió Helen con sinceridad. Estaba un poco tensa. Dijo que tenía algo importante que contarme, pero nunca lo hizo. Quizá no era el momento adecuado, replicó Richard. No te preocupes, te lo dirá cuando esté preparada. Esa noche cenaron juntos, hablando de los planes para el fin de semana y de la próxima cena familiar. Todo transcurrió como de costumbre, tranquilo y familiar. Habían pasado 2 semanas desde que conocieron a Stacy en el café. Helen estaba sentada en su escritorio, tratando de concentrarse en los informes financieros, pero su mente no dejaba de vagar de vuelta a los acontecimientos recientes. «Helen, ¿tienes un minuto?», entró Margaret en su despacho. «Necesito que me ayudes con el papeleo de un nuevo cliente». «Claro», respondió Helen, dejando los papeles a un lado. Sacó el teléfono. No había mensaje de Richard. Últimamente había dejado de mandarle mensajes a lo largo del día, como solía hacer. Ni siquiera le había dicho si llegaría a tiempo a cenar esta noche. ¿Pasa algo?, le preguntó Margaret, notando su mirada preocupada. No, no pasa nada, intentó sonreír Helen. Solo estoy un poco cansada. Margaret se sentó en el borde de la mesa. Sabes, me he dado cuenta de que últimamente estás un poco distraída. ¿Hay algún problema en casa? Helen dudó. Margaret no era solo su jefa, se habían hecho buenas amigas a lo largo de los años. No sé, quizá estoy pensando demasiado, pero Richard ha estado diferente. Casi nunca me habla, siempre llega tarde al trabajo. Oh, cariño. Margaret le puso la mano en el hombro. Los hombres pueden ser así a veces. Thomas estaba pasando por una época parecida. Resultó que tenía problemas en el trabajo, pero no quería molestarme. Helen asintió, pero algo le decía que no era solo el trabajo. La semana pasada encontró un recibo de restaurante por un importe considerable, aunque Richard dijo que había estado cenando con unos clientes en la oficina, y ayer se dio cuenta de que había cambiado la contraseña de su teléfono. Quizá deberíamos hablar con él, sugirió Margaret. Probablemente tengas razón, convino Helen. Lo intentaré hoy. Después del trabajo, decidió ir al supermercado. Al pasar por la sección de vinos, oyó una risa familiar. Era Stacy, pero se detuvo bruscamente al ver a Helen. Stacy parecía un poco confusa. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», contestó Helen. «¿Con quién hablabas por teléfono? Hacía tiempo que no te oía reír así». «Oh, es solo una compañera del trabajo».
Stacy metió rápidamente el teléfono en el bolso. Escucha, tengo que irme. Hasta luego, ¿vale? Salió casi corriendo de la tienda, dejando a Helen con una extraña sensación. Últimamente, su amiga se había comportado de forma extraña, cancelando sus reuniones en el último momento y apareciendo de repente sin avisar con regalos y propuestas para salir. Helen encontró un apartamento vacío en su casa. Había un mensaje de Richard en el contestador. Cariño, hoy tengo una reunión importante. No me esperes hasta la noche. Se sentó en el sofá, sintiendo que el silencio le oprimía los oídos. Antes solían cenar juntos y comentar los acontecimientos del día. Ahora Richard trabajaba hasta tarde casi todas las noches. El teléfono vibró. Un mensaje de Dorothy. Acabo de ver a tu Richard en la luna. El corazón de Helen dio un vuelco. La Luna era un restaurante caro al otro lado de la ciudad. Definitivamente no era el lugar adecuado para una reunión de negocios. Hola, soy yo otra vez, escribió a Dorothy. ¿Con quién estaba? Lo siento, no pude ver. Alguna mujer, pero estaba sentada de espaldas a la entrada. Helen marcó el número de Stacy, pero su teléfono estaba apagado. Era extraño. Su amiga solía estar siempre en contacto. A la mañana siguiente, Richard se comportó como de costumbre. La besó antes de irse a trabajar y prometió volver a tiempo. Pero algo iba mal. No la miraba a los ojos. Hablaba deprisa, como si tuviera prisa por irse. Helen no podía concentrarse en el trabajo. Miraba el teléfono cada 5 minutos, pero Stacy nunca le devolvía la llamada. Helen, tienes visita, dijo la secretaria. Stacy apareció en la puerta con un café en la mano. Hola, he pensado en darte una sorpresa. Gracias. Helen miró atentamente a su amiga. ¿Qué le ha pasado a tu teléfono? Oh, murió. Stacy se encogió de hombros. Escucha, ¿podríamos salir esta noche? Hace tiempo que no pasamos tiempo juntas. En ese momento, el teléfono de Stacy vibró. Miró la pantalla y de repente le cambió la cara. Lo siento, tengo que cogerlo. Salió rápidamente del despacho. Helen podía oír a su amiga hablando en voz baja en el pasillo, riéndose de vez en cuando. Cuando Stacy regresó, tenía las mejillas coloradas y los ojos brillantes. ¿Quién era?, preguntó Helen. Solo un conocido, empezó a prepararse Stacy. Lo siento, tengo que irme. ¿Podemos hacerlo esta noche en otro momento? Aquella noche, Helen decidió irse pronto a casa. Cuando abrió la puerta, oyó voces procedentes del despacho de Richard. Estaba al teléfono. Sí, por supuesto. No, no sospecha nada. De acuerdo, nos vemos mañana. Helen se quedó helada. Había algo raro en su voz, el tipo de tono que utilizaba solo cuando hablaba con alguien especial. Durante la cena, Richard estaba inusualmente callado. ¿Cómo fue la reunión de ayer?, preguntó Helen, intentando mantener la calma. Fue bien. Ni siquiera levantó la vista de su plato. Solo algunas cosas de negocios. En la luna. Richard se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. Sí, el cliente eligió este restaurante. ¿Cómo lo sabes? Dorothy te vio allí. Ah, sí. Volvió a sumergirse en su comida. Tendré que agradecerle su atención a mi vida. Al día siguiente, Helen decidió pasarse por el despacho de Stacy, así, sin avisar. Pero la secretaria le dijo que se había tomado el día libre. ¡Qué raro!, dijo Helen. Ayer no había dicho nada al respecto. Cuando llamó a su amiga, oyó el contestador. La persona que llama no está disponible temporalmente. Por la noche, mientras limpiaba su dormitorio, Helen encontró debajo de la cama el pendiente de otra persona. Nunca se había puesto una joya así. Prefería las joyas clásicas. Era un gran pendiente de plata con una piedra azul. El sol primaveral se hundía lentamente hacia el oeste, inundando la oficina de una suave luz anaranjada. Helen estaba sentada en su escritorio, revisando los últimos informes financieros.
El banco había estado especialmente ajetreado esta semana, ya que el trimestre estaba terminando y había que revisar a fondo todos los documentos. Estaba tan inmersa en su trabajo que ni siquiera se dio cuenta de que Stacy aparecía por la puerta. ¿Tienes un minuto? La voz de su amiga sonó inusualmente fría. Helen levantó la vista del monitor y miró a Stacy con sorpresa. Normalmente, su amiga siempre llamaba antes de visitarla, pero aquí estaba tan inesperadamente. Y su aspecto era diferente. En lugar de su habitual ropa brillante, llevaba un estricto traje negro y el pelo recogido en una apretada coleta. Por supuesto, pase. Helen apartó los papeles y señaló la silla de enfrente. ¿Ocurre algo? Stacy entró lentamente en el despacho y cerró la puerta con cuidado. Se sentó frente a Helen y se puso el bolso en el regazo. Sus movimientos eran mecánicos, como ensayados. «Somos amigas desde hace mucho tiempo», empezó Stacy, mirando más allá de Helen. 20 años no es ninguna broma, y sentí que debía decírtelo en persona, no esperar a que te enteraras por otra persona. Helen sintió que el corazón le latía más deprisa. Había algo raro en la voz de su amiga, demasiado formal, demasiado fría. «He estado saliendo con Richard», dijo Stacy de repente, mirando directamente a los ojos de Helen. «Desde hace 6 meses. El tiempo parece haberse detenido». Helen miró a su amiga, intentando comprender si estaba bromeando. Quizá se trataba de una broma estúpida, pero el rostro de Stacy permanecía serio. «¿Qué?», consiguió decir. «Ya me has oído», respondió Stacy con calma. «Richard y yo estamos enamorados. Iba a decírtelo él mismo, pero pensé que sería más sincero que te lo dijera yo». Helen sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Todos aquellos momentos extraños, los retrasos en el trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas, todo se unió de repente. Recordó cómo Stacy había estado preguntando últimamente por su vida y la de Richard, por sus planes, por si eran felices juntos. «¿Cómo has podido?», susurró. «Somos los mejores amigos. Estuviste en nuestra boda». Stacy sonrió ligeramente. «Helen, ya somos adultos, son cosas que pasan. Richard ya no está contento contigo. Ha dicho que lleváis mucho tiempo viviendo como vecinos, no como esposos». Cada palabra era como una bofetada. Helen recordó todas sus conversaciones de los últimos meses, todas las veces que había compartido sus dudas y temores con su amiga. Esas cenas en las que te negabas a venir, esos fines de semana en los que decías que te ibas a casa de tus padres, empezó Helen. «Sí, estábamos juntas», asintió Stacy. «Íbamos a restaurantes, viajábamos. Conmigo es completamente distinto, más vivo, más feliz. Dice que por fin puede ser el mismo». «¿Viajasteis?». Helen recordó todos esos viajes de negocios que había hecho Richard. París, Roma, Barcelona. Stacy sacó su teléfono y le enseñó una foto. En ella aparecían Richard y ella abrazados frente a la Torre Eiffel. Dijo que era lo más divertido que había hecho nunca. «Sabes, incluso estábamos planeando ir a Viena por Navidad, pero decidimos decírtelo antes». Helen se apartó de la fotografía. Sintió náuseas. Recordó que Richard había dicho que tenía una importante conferencia en Alemania el día de Navidad. «¿Y has venido a contármelo al trabajo?», preguntó con voz temblorosa. «Pensé que sería mejor», respondió Stacy. «Siempre has sido la más sensata. Sé que lo entenderás. No queríamos ofenderte». Helen sintió que la ira aumentaba en su interior. «¿Os acostasteis con mi marido durante 6 meses sin querer hacerme daño?». Stacy se acercó más. «No lo planeamos. Simplemente ocurrió una noche. Y nos dimos cuenta de que teníamos algo especial, algo real». Helen recordó la noche de hacía 2 meses, cuando Stacy le había traído café al trabajo y se había comportado de forma tan extraña. Luego, en mi despacho, aquella llamada... «Sí, era él», asintió Stacy.
Concertamos una cita para vernos. Incluso me compró un apartamento no muy lejos del centro. Dice que quiere empezar de nuevo. Helen sintió que se le cortaba la respiración. ¿Un piso? Y todas esas veces que me preguntaste por nuestros problemas, quería asegurarme de que él estaba realmente descontento contigo, explicó Stacy. Que no era solo un flechazo. Verás, no queremos hacerte daño. Es solo que a veces pasa. La gente encuentra su verdadero amor más tarde. Helen miró la foto de su graduación que había sobre la mesa. Stacy y ella estaban abrazadas, riéndose de la cámara. 20 años de amistad. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. No es que te acostaras con mi marido, es que te sentaste conmigo, escuchaste mis miedos y dudas, y luego fuiste a él y se los contaste. Stacy se encogió de hombros. No queríamos hacerte daño, pero eres una mujer inteligente, Helen. Deberías haberte dado cuenta de que algo iba mal. Fuera, susurró Helen. ¿Qué? Salid de mi despacho, repitió Helen más alto. Sal de mi despacho ahora mismo. Helen, no seas cría, suspiró Stacy. Richard y yo pensábamos que serías razonable al respecto. Siempre has sido muy sensata. ¿Sensata? Helen se puso en pie. Llevas 6 meses engañándome y ahora esperas que sea razonable. En ese momento llamaron a la puerta. Era Margaret. Helen, siento molestarte, pero hay un cliente esperando. Enseguida voy. Stacy se levantó. Piensa en lo que te he dicho. Richard va a hablar contigo esta noche. Lo mejor sería que te lo tomaras con calma. No queremos escándalos. Cuando la puerta se cerró tras Stacy, Helen se dejó caer en la silla. Miró las fotos de la pared, su boda y la de Richard, de la que Stacy había sido testigo, sus vacaciones juntos, sus cumpleaños. Su teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Tenemos que hablar. Estaré en casa a las 7. ¿Helen? Margaret seguía de pie en la puerta. No, susurró Helen. No, en absoluto. Margaret cerró la puerta en silencio y se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Mi mejor amiga y mi marido. Helen no pudo terminar la frase. Dios, susurró Margaret. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, respondió Helen, intentando que no le temblara la voz. Llevan juntos 6 meses, y ni siquiera me he dado cuenta. Margaret miró a su subordinada en silencio. ¿Qué vas a hacer? Helen miró su reloj, las 5:30. Quedaba 1 hora y media antes de que tuviera que hablar con Richard. Recordó todas las veces que él había dicho que trabajaba hasta tarde, todas aquellas reuniones de trabajo, y Piazza, y Stacy, que estaba allí, escuchando sus quejas, dándole consejos. No sé, respondió con sinceridad. Simplemente no lo sé. Afuera estaba oscureciendo. Otro día de trabajo llegaba a su fin, pero para Helen era el final de toda una vida de lo que creía que era real. El camino a casa le pareció interminable. Aparcó el coche delante de su casa, pero no tenía prisa por salir. Esta vez, todo era diferente. Sabía que detrás de la puerta no había un hogar acogedor, sino un extraño que le había destrozado la vida. Margaret se ofreció a quedarse con ella, pero Helen se negó. Esta conversación tenía que tener lugar hoy. Lentamente sacó las llaves, abrió la puerta y se quedó inmóvil. La luz estaba encendida en el salón y algo bullía en la cocina mientras Richard preparaba la cena como si nada hubiera pasado. «Oh, ya estás en casa», dijo con aire despreocupado. «He preparado tu pasta de marisco favorita». Helen se quedó allí, inmóvil. 12 años de matrimonio, y así como así, ¿pasta con marisco? «¿Qué tal el día?», preguntó Richard, removiendo algo en la olla. «He tenido una reunión importante con unos inversores». «Para», dijo Helen en voz baja. «¿Qué?». Se dio la vuelta, sosteniendo una cuchara de madera. «Lo sé todo», le tembló la voz. «Sobre Stacy y tú». Richard se quedó inmóvil un momento. Luego dejó la cuchara en el suelo lentamente y se secó las manos en una toalla. «Ah», dijo con calma.
Ella ya ha hablado contigo. Su calma era peor que cualquier excusa, sin pudor, sin vergüenza. 12 años, Richard, susurró Helen. 12 años de nuestras vidas. Siéntate, señaló una silla. Tenemos que hablar de verdad. Helen no se movió. ¿La llevabas a nuestros restaurantes favoritos? ¿A los sitios donde éramos felices? Mira, suspiró Richard. No planeé que ocurriera así. Es que con ella todo es diferente. Me entiende, comparte mis intereses. Y esas conversaciones sobre los niños, sobre nuestro futuro, ¿era todo mentira? No, no lo era, se encogió de hombros. Es solo que la vida cambia, la gente cambia. Tú y yo nos hemos vuelto demasiado diferentes. Helen miró al hombre que creía conocer mejor. Ahora parecía un completo desconocido. ¿Cuándo empezó esto?, le preguntó. Hace 6 meses, respondió él. En un evento corporativo, Stacy estaba allí como asesora de marketing. Empezamos a hablar y decidiste que podías poner fin a nuestro matrimonio. Helen, Richard dio un paso hacia ella. Resolvámoslo todo de forma civilizada. Eres una mujer inteligente. ¿Por qué montar una escena? ¿Civilizada?, rió ella amargamente. Me has engañado con mi mejor amiga y ahora quieres arreglarlo todo civilizadamente. Así es, sacó unos papeles del bolsillo. Ya he preparado los papeles del divorcio. Todo será justo. Recibirás una indemnización, parte de la propiedad. Helen miró los papeles que tenía en las manos. Lo había pensado bien, lo había planeado todo. ¿Indemnización?, volvió a preguntar. ¿Por qué? Por la traición. Por los años que pasamos juntos, respondió Richard. No quiero que sufras. Fírmalo, y cada uno tomará su camino. ¿Y el apartamento?, preguntó Helen de repente. ¿El que compraste para Stacy? Richard la miró sorprendido. ¿Te lo ha dicho ella? Sí, lo compré. Es mi dinero. Tengo derecho a hacer con él lo que me plazca. ¿Tu dinero? Helen sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Qué hay de nuestros ahorros juntos? ¿Los que hemos estado ahorrando para el futuro? Escucha, empezó a irritarse. Te estoy ofreciendo un trato justo, la mitad de la casa, una cantidad decente de dinero en la cuenta. ¿Y nuestros planes? ¿Nuestros sueños? ¿Cuánto valen, Richard? El pasado es el pasado. Puso los papeles sobre la mesa. Amo a Stacy. Queremos estar juntos. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Helen se acercó a la mesa y cogió los papeles. Lo has planeado todo, cada paso del camino. Quería que fuera lo menos doloroso posible para todos, respondió. Stacy dijo que lo entenderías. ¿Stacy dijo? Helen lo miró. ¿Habéis hablado de la mejor manera de romperme el corazón? No seas tan dramático. Richard se sirvió un whisky. Los dos somos adultos. Son cosas que pasan. ¿Cosas así? Hojeó las páginas de los documentos. ¿Engañar a tu mejor amiga? ¿Ir a mis espaldas? Helen bebió un sorbo. No nos pongamos histéricos. Fírmalo y ya está. Empezaremos una nueva vida. Una nueva vida, miró a su marido. ¿Y aquella cena de hace un mes, cuando hablasteis de nuestro futuro? No quería hacerte daño, respondió él. Pensé que tal vez todo se arreglaría solo. ¿Lo haría? Helen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Pensaste que tu traición se arreglaría de algún modo? Richard terminó su whisky. Sabes, eso es exactamente por lo que me fui. Siempre lo dramatizas todo. Es imposible hablar contigo con calma. Lo siento si mi reacción a tu traición no fue lo bastante calmada para ti. Arrojó los papeles sobre la mesa. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Vivir para 2 familias? No, sacudió la cabeza. Iba a contártelo todo, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Se rió Helen. ¿Y cuándo habría sido? ¿Después de que volvieras de Viena? Richard la miró sorprendido. ¿De dónde eres?, le respondió Stacy. De todo. Sobre los viajes, sobre los planes, sobre tu amor verdadero. Sí que nos queremos, dijo en voz baja. No es solo un flechazo.
Helen miró al hombre al que una vez había amado más que a la vida misma. Ahora tenía delante a un desconocido que le hablaba de su amor por su mejor amiga. ¿Y ahora qué?, le preguntó. ¿Os vais a casar? ¿Tendrán hijos? ¿Seréis una familia feliz? Quizá, se encogió de hombros. La vida lo dirá. Lo principal es que queremos estar juntos. ¿Qué hay de lo que me dijiste hace 12 años? La gente cambia, Helen. Se acercó más a ella. Éramos jóvenes, pensábamos que nuestro amor duraría para siempre. Pero el tiempo pasa. No te acerques a mí. Dio un paso atrás. No te me acerques. De acuerdo, volvió a la mesa. Pero hay que firmar los documentos. Mi abogado lo ha preparado todo. Un reparto justo de los bienes, una indemnización decente. ¿Tu abogado? Helen negó con la cabeza. Incluso se ha ocupado de eso. Por supuesto, dijo Richard. Te dije que quería resolver esto de forma civilizada. Helen recogió su bolso. Me voy a quedar con una amiga. ¿Stacy? Intentó bromear, pero tropezó al ver su mirada. ¿Sabes qué es peor?, dijo ella de pie en el umbral de la puerta. No es que hayas hecho trampa, es que ni siquiera te sientes culpable. Helen dio un paso hacia ella. No hace falta que te pongas dramática. Firma los papeles y se acabó. No, negó con la cabeza. Esto no ha hecho más que empezar. Cuando la puerta se cerró tras ella, Helen por fin dejó fluir las lágrimas. Subió al coche y sacó el teléfono. Docenas de llamadas perdidas de Stacy, algunos mensajes de colegas, y un número que nunca pensó que marcaría, el de un abogado especializado en divorcios complejos. El reloj de la mesilla de noche del hotel marcaba las 2 de la madrugada. Helen estaba tumbada en la cama, mirando al techo. Los acontecimientos del día se repetían en su mente una y otra vez, como una mala película. La habitación del hotel era el único lugar al que podía ir. Sus padres estaban demasiado lejos y ella tenía demasiadas preguntas. Probablemente, su mejor amiga estaba ahora mismo en casa de Richard y ella, sentada en la cocina, bebiendo de sus tazas. Helen se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de noche centelleaba con luces tan frías como lo estaba su corazón ahora mismo. Sacó su diario, una vieja costumbre que conservaba desde el instituto. Hojeó las páginas y se detuvo en las entradas de los últimos meses. Hoy he vuelto a hablar con Stacy sobre Richard y mis problemas. Stacy dice que debería dedicarme más tiempo a mí misma, no solo al trabajo y a casa. Quizá tenga razón. Richard vuelve a trabajar hasta tarde. Stacy me aconseja que no me ponga dramática. Dice que es normal en las grandes empresas. Cada entrada tenía ahora un nuevo significado. Cada conversación, cada consejo, ¿era todo parte de su plan? ¿Se estaban riendo de ella, discutiendo su ingenuidad? El teléfono vibró. Otro mensaje de Stacy. Helen, tenemos que hablar. Sé que ahora estás enfadada, pero hagámoslo como adultos. ¿Adultos?, sonrió Helen con amargura. ¿Cómo puedes resolver la traición de tus seres más cercanos de una manera adulta? Siguió hojeando su diario. Aquí había una entrada de hacía 3 años. Stacy lloraba hoy. Otro romance fallido. La he invitado a cenar y le he presentado a mi colega Michael. Parecía que se gustaban. Y otra de hace 2 años. Richard dice que quiere pasar más tiempo con Stacy. Dice que necesita apoyo después de romper con Michael. Es tan cariñoso. Cariñoso. Helen sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? ¿Cuándo se había convertido el apoyo amistoso en traición? Sacó su portátil y abrió las fotos de ellos juntos. Allí estaban los 3 en las Navidades del año pasado. Stacy sentada junto a Richard y Helen de pie un poco a un lado. Recordó todas las veces que Stacy le había preguntado por sus finanzas. ¿Cómo lleváis el presupuesto Richard y tú? ¿Es todo común? ¿Tenéis cuentas separadas o una para los dos? ¿Y la casa a nombre de quién está? Ahora Helen comprendía que no se trataba de simple curiosidad amistosa.
Estaban estudiando el terreno, preparándose, de repente, le vino a la mente una conversación con Margaret de hacía unos meses. «Sabes, mi hermana se divorció el año pasado. Su marido también pensó que podía irse sin más con su amante, pero un buen abogado lo cambió todo». Helen abrió su teléfono y encontró la tarjeta de visita que Margaret le había dado entonces. Robert Miller, abogado de familia. Dudó un instante antes de escribir un mensaje. «Señor Miller, necesito una consulta. Es urgente». La respuesta llegó casi de inmediato. «¿Mañana a las 9?» «Sí». Helen empezó a reunir documentos. Todos los informes financieros, extractos bancarios, documentos de la casa, todo lo que pudiera necesitarse. Recordó que ella misma solía hacer este tipo de trabajo en el banco, analizando los flujos financieros y buscando activos ocultos. «Creen que soy débil», pensó mientras colocaba los papeles. «Creen que voy a firmar estos papeles e irme». Un nuevo correo electrónico de Stacy. «Helen, sé una buena chica. Richard no va a volver de todos modos. ¿Por qué hacerlo más difícil?». Borró el mensaje sin contestar. En su lugar, abrió el correo electrónico del trabajo y empezó a buscar todos los proyectos de Richard a los que tenía acceso. Su puesto en el banco le ofrecía algunas oportunidades. Al amanecer, Helen se durmió por fin, pero antes hizo 2 llamadas importantes, a su asesor financiero y a un colega del departamento de auditoría. Sabía que le esperaba una dura batalla, pero esta vez no se haría la caso. Esta vez sería fuerte. A las 9 de la mañana ya estaba sentada en el despacho de Robert Miller. Él escuchaba atentamente su historia y tomaba notas. «¿Así que ya ha preparado los papeles del divorcio?», le preguntó el abogado. «Sí», asintió Helen. «Dice que todo será justo». «¿Qué ofrece exactamente?». «La mitad de la casa y una indemnización», respondió ella. «Pero yo trabajo para un banco, señor Miller. Sé que nuestros activos han crecido significativamente en el último año, y sospecho que algunos de ellos están ocultos». El abogado sonrió. «Se sorprenderá, señora Helen, pero por ley tiene derecho a algo más que a la mitad. Si podemos probar el hecho del adulterio y la ocultación de bienes». «Tengo pruebas», le interrumpió ella. «Fotos, mensajes, documentos financieros, y sé dónde buscar más». «Estupendo», comenzó a apuntar. «Pues manos a la obra. Primero tenemos que empezar». Pasaron las siguientes horas trazando estrategias. Helen podía sentir que sus habilidades profesionales como analista financiera por fin entraban en juego en su vida personal. Cuando salió del despacho del abogado, tenía 5 llamadas perdidas de Richard y un nuevo mensaje de Stacy. «Richard dice que no has pasado la noche en casa. No hagas ninguna tontería, Helen. Solo firma los papeles». Sonrió. «Que piensen que es débil. Que piensen que se va a rendir. No saben de lo que es capaz una mujer que ha sido traicionada por sus seres más queridos». Helen estaba sentada en su despacho del banco, revisando metódicamente unos documentos. Sobre la mesa tenía los extractos de las cuentas conjuntas de los 2 últimos años. Había trabajado con números toda su vida, pero nunca pensó que tendría que utilizar esas habilidades para descubrir la infidelidad de su marido. Margaret le trajo el café y lo colocó tranquilamente sobre la mesa. «Llevas aquí toda la mañana». «Gracias, pero no», respondió Helen sin levantar la vista de sus papeles. «Ya casi he terminado este periodo». Sobre el papel todo parecía sencillo: fechas, importes, propósitos de los pagos. Pero detrás de cada número había una mentira. «Aquí están los billetes de avión a París. Un viaje de negocios». Al mismo tiempo, Stacy se tomó unas vacaciones para visitar a sus padres. «Mira», Helen le mostró el documento a Margaret. «Una reserva de hotel en Roma para 2. Y esa misma semana, Stacy me escribió que se iba a Italia a un curso de formación». Margaret se sentó a mi lado. «Ni siquiera trataron de ocultar mucho, porque pensaban que era estúpida», sonrió Helen con amargura.
Pensaron que no me daría cuenta de nada. Abrió su correo electrónico. Docenas de correos de agencias de viajes, confirmaciones de reservas, facturas de restaurantes. Todo ello estaba almacenado en el buzón de Richard, al que imprudentemente había dejado acceso en el ordenador de su casa. Me sorprende que no lo borrara todo, dice Margaret. Simplemente no pensó que fuera necesario, respondió Helen. ¿Sabes qué es lo más interesante? Mira estas fechas. Señaló varios extractos bancarios. Cada vez que se iba de viaje de negocios, retiraba importantes cantidades de dinero en efectivo y nunca informaba de estos gastos a la empresa. ¿Cómo lo sabes? Tengo un amigo en el departamento financiero. Lo comprobó y no había informes de viaje para esas fechas. Helen siguió revisando los documentos. Aquí hay una factura de una joyería por unos pendientes de zafiro, exactamente los mismos que había visto llevar a Stacy el mes pasado. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, anotando otra factura. Me acuerdo de todas las veces que Stacy me ha preguntado por nuestras finanzas. ¿Cómo llevas un presupuesto? ¿Y la casa a tu nombre? Margaret le apretó la mano. ¿Utilizaron tu fideicomiso? Sí, asintió Helen. Pero ahora voy a explotar su confianza. Abrió un nuevo archivo y empezó a organizar las pruebas que había encontrado. Cada recibo, cada reserva, cada pago, todo importaba. Mira, señaló la pantalla. En los últimos 6 meses ha retirado casi 100,000 en efectivo, y eso solo de nuestra cuenta conjunta. ¿Y su cuenta personal? Aquí es donde empieza la diversión. Helen abrió otro documento. ¿Recuerdas aquel gran proyecto en el que trabajó el año pasado? ¿El que reportó a la empresa millones de beneficios? Resulta que parte de la prima por ese proyecto fue a parar a una cuenta aparte, una cuenta que yo desconocía. Margaret silbó. ¿Y cómo lo descubriste? Por accidente, Helen señaló el documento. ¿Ves esta transferencia? Se olvidó de cambiar los datos cuando pagó el piso de Stacy. El dinero procedía de la misma cuenta. Siguió mirando los documentos. Cada nueva prueba aumentaba su confianza. Ya no era una esposa ciega y crédula. Oh, esto es interesante. Helen abrió un nuevo archivo. ¿Recuerdas aquel fin de semana en que Richard supuestamente fue a una conferencia en Viena? Sí, también dijiste que te trajo unos bombones preciosos. Veamos las fechas, señaló la pantalla. Una reserva de hotel en Barcelona. Y el mismo día, Stacy publicó en las redes sociales que estaba disfrutando del sol español. Margaret negó con la cabeza. Ni siquiera intentaron cubrir sus huellas, porque estaban seguras de que nunca lo comprobaría, respondió Helen. ¿Sabes lo que he encontrado en los mensajes antiguos? Abrió la correspondencia de Richard con Stacy de hacía 3 años. Es demasiado ingenua. Nunca comprueba nada, solo cree todo lo que le digo. Bastardos, susurró Margaret. Hay más. Helen abrió otro documento. Mira estas transacciones. Cada mes transfería dinero a una cuenta de un banco diferente. Todavía no lo sé, respondió Helen. Pero la cantidad es siempre la misma, 5,000. Y el inicio de las transferencias coincide con el comienzo de su relación. Siguió ordenando los documentos cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Richard. No contestas al teléfono. Tenemos que hablar del divorcio. Siguió un mensaje de Stacy. Helen, no hagas esto difícil. Arreglemos esto amistosamente. ¿Siguen pensando que solo voy a firmar sus papeles? Helen le mostró el mensaje a Margaret. ¿No saben lo que has encontrado? Todavía no, respondió Helen. Y me gustaría que siguiera siendo así. Volvió a los documentos. Aquí está la factura del restaurante. Cena para 2 la noche que Richard dijo que trabajaba hasta tarde. Entradas para el teatro el día que supuestamente estaba en una reunión importante. ¡Oh, Dios!, susurró Helen mientras abría otro archivo. Mira esto. En la pantalla había un documento sobre la compra de un apartamento. La fecha era de hacía 3 meses. ¿Le compró un piso?, se sorprendió Margaret. Sí, asintió Helen.
¿Y sabe qué es lo más interesante? Parte del dinero salió de nuestra cuenta conjunta, la que estábamos ahorrando para el futuro. Recordó todas sus conversaciones sobre hijos y planes para el futuro. Mientras tanto, él estaba comprando un apartamento para su amante. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó Margaret. Por ahora, voy a seguir coleccionando, respondió Helen. Mi abogado dijo que cada prueba podía ser importante. Abrió un nuevo archivo y empezó a anotar todas las fechas y acontecimientos. Cada viaje, cada cena de negocios, cada boo que Stacy me daba, todo se sumaba a una clara imagen de traición. Ya sabes, dijo sin levantar la vista del trabajo, pensaban que era demasiado débil para luchar, que aceptaría sus condiciones y me marcharía. Pero ahora están aprendiendo lo que significa subestimar a una analista financiera con 15 años de experiencia. Helen siguió trabajando. Cada nuevo documento aumentaba su confianza. Ya no era una víctima, ahora era una cazadora que reunía pruebas metódicamente. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de su abogado. Mañana a las 10, trae todo el material que hayas reunido. Miró el reloj. Era casi de noche, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Cada prueba tenía que estar perfectamente documentada. ¿No te vas a casa?, preguntó Margaret. No, respondió Helen. He reservado una habitación de hotel. No quiero verlo ahora. Siguió mirando los documentos. Aquí están las fotos de las redes sociales. Stacy en los mismos lugares donde Richard estaba supuestamente en un viaje de negocios. Recibos de restaurantes. 2 copas de vino, 2 postres. Ni siquiera trataron de ser cuidadosos, dijo Margaret. Porque pensaban que nunca lo comprobaría, replicó Helen. Pero ahora cada descuido que tuvieron se está volviendo en su contra. Abrió otro archivo, el extracto de la cuenta de la empresa de Richard. Su posición le daba acceso a mucho dinero y ahora Helen podía ver cómo lo utilizaba. Mira, señaló a la pantalla. Cada viaje de negocios se pagaba 2 veces, una con cargo a la empresa y otra con cargo a nuestra cuenta personal. No, Helen negó con la cabeza. Solo utilizaba su cargo oficial para entretenerse. La empresa pagaba sus viajes de negocios y él utilizaba nuestra cuenta para pagar sus diversiones con Stacy. Siguió ordenando los documentos cuando de repente se dio cuenta de algo interesante. Oh, esto es serio. ¿Qué es? ¿Recuerdas aquella casa en el campo que quería comprar como inversión? Helen abrió el documento. Resulta que ya ha hecho un pago inicial. ¿Y adivina a nombre de quién está la compra? ¿De Stacy? Así es, asintió Helen. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El dinero del anticipo salió de nuestra cuenta conjunta. Siguió trabajando hasta altas horas de la noche. Cada documento, cada prueba la acercaba más a su objetivo. Solo querían borrarla de la existencia. Bueno, ahora aprenderán lo que significa subestimar a una mujer que ha trabajado con números toda su vida. La mañana del jueves comenzó para Helen con el timbre del despertador de su habitación de hotel. Hoy era un día especial, la tradicional cena familiar mensual que ella y Richard organizaban desde hacía 5 años. Se quedó mirando el móvil durante un buen rato antes de escribir el primer mensaje en el chat que compartían sus amigos. Solo un recordatorio sobre la cena de esta noche. Os espero a todos a las 7, como siempre. Las respuestas llegaron casi de inmediato. Margaret. Seguro que estaremos allí. Patricia, hermana de Richard. Por supuesto, Robert y yo estaremos allí. Dorothy. No nos lo perderemos. Helen respiró hondo y escribió un mensaje aparte para Stacy. Espero que no te hayas olvidado de nuestra tradicional cena. Ven como siempre. Stacy contestó casi al instante. ¿Estás segura? Quizás sea mejor saltárnosla esta vez. ¿Por qué? Es lo de siempre. Eres mi mejor amiga. Una pausa. Luego. Vale, allí estaré. El último mensaje es para Richard. No te olvides de la cena. Todo el mundo estará allí.
Helen, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Por qué no? Somos gente civilizada, ¿no? Colgó el teléfono y empezó a prepararse. Hoy era un día importante y tenía que dejarlo todo perfectamente preparado. En el supermercado, Helen metió metódicamente la compra en la cesta. El vino favorito de Richard, el queso favorito de Stacy, los aperitivos que les gustaban a todos sus amigos. Todo tenía que estar perfecto. Helen oyó una voz familiar. Era Patricia, la hermana de Richard. «Hola», sonrió Helen. ¿Tú también estás de compras para la cena? Pues escucha. Patricia arrugó nerviosamente la lista de la compra entre las manos. ¿De verdad quieres hacer esta cena? Después de todo, claro, respondió Helen con calma. ¿Por qué no? Somos gente civilizada. Richard me lo ha contado todo. ¿Ah, sí? Helen siguió sonriendo. ¿Qué te dijo? Que te vas a divorciar, que ahora está con Stacy. Sí, es verdad, asintió Helen. Pero eso no es motivo para cancelar nuestra tradición, ¿verdad? Patricia la miró dubitativa. Pareces demasiado tranquila. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? ¿Un berrinche? No, soy mejor que eso. Siguió comprando, sintiendo la mirada desconcertada de Patricia sobre ella. Que todo el mundo piense que está resignada. Eso es aún mejor. Cuando Helen regresó a casa, empezó a preparar la cena. Cada detalle importaba. La disposición de la mesa, la iluminación, la música. Sacó el mejor juego, un regalo de boda de Stacy. A las 6 empezaron a llegar los primeros invitados. Margaret llegó pronto para ayudar. ¿Seguro que estás preparada para esto? Más que preparada, respondió Helen arreglando las copas. A las 7:30 llegaron Patricia y Robert. Robert parecía un poco confuso. Por supuesto, Helen, ¿podemos hablar? Ella le condujo a la cocina. Escucha, empezó él. Sé lo que está pasando. Si quieres cancelar la cena, Robert, le interrumpió Helen. Todo va bien. De verdad que sí. A las 7 llegaron otros invitados, compañeros del banco, viejos amigos. Todos estaban un poco tensos, lanzándole miradas cautelosas, y finalmente sonó el timbre. Richard y Stacy estaban en la puerta, juntos. Ella llevaba un vestido nuevo, él su traje favorito. «Buenas noches», sonrió Helen. «Pasad». Stacy parecía un poco confusa. «Hemos traído vino». «Oh, qué bien». Helen cogió la botella. Entró en el salón, ya estaban todos allí. Notó cómo los invitados se callaban cuando Richard y Stacy entraron en la sala. Patricia se dio la vuelta y Margaret apretó los puños. «Bueno», Helen levantó la copa. «Gracias a todos por venir a nuestra tradicional cena». Richard parecía tenso. «Helen, tal vez...» «¿Qué?», le miró con aire inocente. «No, nada», apartó la mirada. La cena empezó como de costumbre, con aperitivos ligeros y charlas triviales. Helen era la anfitriona perfecta. Mantenía la conversación, servía vino y ofrecía un suplemento. «Stacy, prueba este queso», dijo. «Te encanta, ¿verdad? Recuerdo cuando lo compramos en París el año pasado. Oh, lo siento, Richard y tú estabais en París, no yo». Stacy se bebió el vino de un trago. Richard se puso tenso. «Hablando de París», continuó Helen con indiferencia. «¿Qué tal es ese hotel de Montmartre? ¿Es acogedor?» Richard dijo que estuvo allí en un viaje de negocios. La mesa se quedó en silencio. «Helen», empezó Richard. «¿Qué?» Ella lo miró inocentemente. «¿Ocurre algo?» «Solo tengo curiosidad. Todos somos amigos, ¿no?» Stacy parecía a punto de caerse al suelo. Richard se tiraba nerviosamente de la corbata. «Quizá deberíamos irnos», susurró Stacy. «¿Por qué?», se sorprendió Helen. «Acabamos de empezar. Ni siquiera hemos empezado el plato principal». Se levantó y fue a la cocina. Allí, en el horno, había un pato con manzanas, el plato favorito de Richard. «¿Necesitas ayuda?», la siguió Margaret. «No, gracias», respondió Helen. «Puedo arreglármelas».
Volvió al salón con el pato. Richard, este es tu favorito. ¿Recuerdas cómo me enseñaste a cocinarlo? Richard asintió sin levantar la vista. ¿Y tú, Stacy? Helen se volvió hacia su amiga. A ti también te gusta el pato, ¿verdad? ¿O prefieres la comida italiana? ¿Qué tal el restaurante de Roma al que fuisteis el mes pasado? Stacy se puso pálida. ¿De dónde eres? Oh, lo he adivinado, sonrió Helen. Sabes, cuando trabajas en un banco, aprendes a fijarte en los detalles. Por ejemplo, las facturas de los restaurantes, las reservas de hotel. La mesa volvió a quedarse en silencio. Todos los invitados miraron a Helen y luego a Richard y Stacy. «¿Podemos pasar al postre?», sugirió Helen. «He hecho tu tarta de queso favorita, Stacy. La misma receta que compartiste conmigo en mi boda. ¿Te acuerdas?». Stacy parecía que iba a llorar. «Helen, ya basta», dijo Richard en voz baja. «¿Suficiente de qué?», lo miró ella. «Solo intento ser hospitalario. ¿No es eso lo que querías, que fuera razonable y civilizado?». Empezó a poner el postre en los platos. «Por cierto, Richard, ¿cómo es el piso que has comprado? ¿Es un buen barrio? Lo siento, se supone que no debo saberlo, ¿verdad?». Richard se levantó bruscamente. «Nos vamos». «Pero postre». Helen siguió sonriendo. «Ya basta», cogió la mano de Stacy. «Ya nos vamos». «Como quieras». Helen se encogió de hombros. «Pero aún no has visto mi sorpresa». «¿Qué sorpresa?». Richard se quedó helado. «Oh, ya lo descubrirás», sonrió ella. Muy pronto. Cuando se fueron, el salón se quedó en silencio. Todos miraron a Helen, que estaba recogiendo la mesa tranquilamente. «¿Has planeado todo esto?», preguntó Patricia. «Por supuesto», respondió Helen. «¿A qué ha sido divertido?». «Pero, ¿por qué?», preguntó alguien. «Para que se dieran cuenta de que no soy la tonta ingenua que creían que era», dijo Helen mientras recogía los platos. Y esto era solo el principio. La cena estaba llegando a su fin. Los invitados estaban terminando el postre y había tensión en el ambiente. Helen vio cómo Richard y Stacy intercambiaban miradas a través de la mesa, claramente incómodos con los comentarios de ella sobre sus viajes. Dorothy trató de aligerar el ambiente con anécdotas sobre su trabajo, pero todos sabían que aquella velada sería diferente de sus anteriores reuniones. Margaret se sentó junto a Helen, apretándole de vez en cuando la mano por debajo de la mesa. Era la única que sabía lo que estaba a punto de ocurrir. «Quizá deberíamos irnos», empezó Stacy, apartando el plato de postre sin terminar. «Oh, no», se levantó Helen. «Todavía tengo algo que decir». Todos los comensales se quedaron paralizados. Richard se tensó y apretó con fuerza la copa de vino. Cuando Richard y yo iniciamos la tradición de estas cenas, se suponía que era un lugar donde se reunían las personas más cercanas a nosotros, donde reinara la honestidad y la confianza. Fue a su despacho y volvió con una gran carpeta. «Así que hoy quiero ser completamente sincera con todos vosotros». «Helen», empezó Richard, pero ella levantó la mano deteniéndole. «No, cariño, déjame terminar». Su voz era tranquila, casi suave. «Querías arreglar esto de forma civilizada, ¿recuerdas?». Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Aquí están, por ejemplo, los billetes de avión a París. Interesante, ¿verdad? Volabas allí para una reunión de negocios, y Stacy estaba en casa de sus padres al mismo tiempo. Stacy se puso pálida y Richard intentó intervenir. «Eso no es...». «Oh, espera, eso no es todo». Helen sacó el siguiente documento. «Aquí está la factura del hotel. Una habitación para dos, champán, cena a la luz de las velas. Un ambiente muy de negocios, ¿no?». Patricia, la hermana de Richard, miró sorprendida a su hermano y a Stacy. «Habéis dicho que todo entre vosotros empezó hace solo un mes». «Eso es mentira», dijo Helen con calma. «Como todo lo demás. Toma, echa un vistazo. Facturas de restaurantes, reservas de hotel, entradas para conciertos,
6 meses de reuniones y viajes. Puso los documentos sobre la mesa uno a uno. Cada papel era otra prueba de su traición. Pero eso no es lo más interesante. Helen sacó una nueva carpeta. Aquí están los documentos sobre la compra del apartamento, el que compraste para Stacy el mes pasado. Richard se levantó bruscamente. «¡Ya basta! Esto está fuera de lugar». «¿Fuera de lugar?», se rió Helen. «¿Engañar a tu mujer con su mejor amiga está bien?». Siguió sacando los documentos. «Aquí están los extractos bancarios. ¿Sabes qué es lo interesante? Resulta que mi marido creó una cuenta aparte que yo desconocía. ¿Y sabes qué es aún más interesante? El dinero de esta cuenta procedía de nuestro presupuesto conjunto». Stacy intentó levantarse, pero Helen la detuvo con la mirada. «Oh no, cariño, tienes que oír esto. Te encantaba preguntarme por nuestras finanzas, ¿recuerdas?». Y sacó otro documento. «Y aquí está lo más interesante. ¿Te acuerdas de aquella casa en el campo, Richard? ¿La que querías comprar como inversión? Resulta que ya has hecho un pago inicial. Y adivina a nombre de quién está la compra». Todos los ojos se volvieron hacia Stacy, que parecía más pequeña en su silla. «Pero he dejado lo mejor para el final». Helen sacó la última carpeta. «Aquí están los papeles del divorcio. No los que trajiste, cariño. Son los míos». Richard se tensó. «¿Qué quieres decir?». «Verás». Empezó a exponer Helen lentamente los documentos. «Cuando un marido engaña a su mujer con su mejor amiga, utiliza fondos comunes para comprar una propiedad para su amante y oculta activos financieros. Todo ello repercute muy negativamente en los términos del divorcio». Ella recibió el último documento. «Mi abogado ha hecho un gran trabajo. Resulta que, en estos casos, la esposa tiene derecho a algo más que a la mitad de los bienes, sobre todo si se tienen en cuenta todos los bienes ocultos y el mal uso de los fondos comunes». Richard cogió los documentos. «Esto es imposible. No puedes. Yo sí puedo», replicó Helen con calma. «¿Y sabes qué? Voy a hacerlo». Se volvió hacia los invitados. «Siento utilizar nuestra cena familiar para esto, pero pensé que ya que mi marido y mi mejor amiga habían decidido ser sinceros sobre su relación, yo también tenía derecho a hacerlo». Stacy encontró por fin la voz. «Helen, podemos explicarlo todo». «Oh, no hay nada que explicar», sonrió Helen. «Todas las explicaciones están ya en estos documentos. Cada reunión, cada viaje, cada transferencia secreta de fondos». Se volvió hacia Richard. «¿Querías resolver esto de forma civilizada?». «Richard, muy bien. Estas son mis condiciones. La casa, una indemnización por el importe de todos los activos ocultos y, por supuesto, una disculpa pública». «Te has vuelto loco», exclamó Richard. «Nunca aceptaré esto». «Oh, sí, lo harás». Helen sacó otro documento. «Porque, de lo contrario, todos estos documentos, incluidas las pruebas del uso indebido de los fondos de la empresa, acabarán en manos de tu dirección». Richard se puso pálido. «No vas a hacer eso. ¿Por qué no?». Ella lo miró a los ojos. «¿Creías que me limitaría a firmar tus papeles e irme? ¿Que era tan débil?». Se volvió hacia los invitados. «Siento haber arruinado la velada, pero quería que todos supieran la verdad, toda la verdad». El silencio que se hizo en la mesa fue ensordecedor. Patricia miró horrorizada a su hermano. Robert negó con la cabeza y Margaret apenas pudo contener la sonrisa. «Y una cosa más», añadió Helen. «Stacy, puedes quedarte con las llaves de la casa. Cambiaré las cerraduras mañana por la mañana». Empezó a reunir los documentos. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana, Richard, y te aconsejo que no intentes ocultar nada. Tengo copias de todos los documentos». Richard se sentó apretando los puños. «Te vas a arrepentir de esto». «No», respondió Helen con calma. «Eres tú quien se arrepentirá de haber pensado que yo era una tonta que no se había dado cuenta». Stacy se levantó, conteniendo a duras penas las lágrimas. «Helen, por favor».
Oh, no llores, la interrumpió Helen. Llevas 6 meses interpretando el papel de mejor amiga. No estropees el espectáculo al final. Levantó la copa. Por la honestidad, siempre gana. Patricia se levantó de repente. Richard, ¿cómo has podido? Es tu mujer. Era mi mujer, corrigió Helen. Ahora solo soy una mujer que tomará todo lo que es suyo, e incluso un poco más. Comenzó a despedir a los invitados. Todos, al pasar junto a Richard y Stacy, les dirigieron miradas despectivas. Gracias por venir, dijo Helen de pie en la puerta. Fue una cena muy especial. Cuando el último invitado se marchó, solo quedaban ellos 3 en la casa. Richard seguía con los documentos en las manos y Stacy se secaba las lágrimas. Bueno, dijo Helen, recogiendo los platos de la mesa. La velada ha sido maravillosa, pero ahora estoy cansada. Por favor, vete de mi casa. ¿Tu casa? Preguntó Richard. Es nuestra casa juntos. Ya no, señaló ella los documentos que tenía en las manos. Léelos con atención. Y sí, no olvides las llaves. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Helen por fin se permitió respirar. Se acercó a la ventanilla y los vio entrar en el coche. 12 años de matrimonio, 20 años de amistad, todo había terminado en una noche. Pero no se sintió triste, solo alivio y orgullo. Pensaban que era débil, que podían borrarla de la vida, pero no la conocían de verdad. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. ¿Ha ido todo según lo previsto? Sí, respondió ella. Ahora te toca a ti. La mañana siguiente, después de cenar, fue sombría. Stacy estaba sentada en su nuevo apartamento, el mismo que Richard le había comprado, intentando averiguar cómo había podido salir todo mal. Su teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes, pero no de las personas que ella quería que los recibieran. Deberías comer algo, dijo Richard, colocando una taza de café frente a ella. Parecía cansado, como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. No puedo, replicó Stacy apartando la taza. ¿Has visto lo que hay en nuestro grupo? Le enseñó su teléfono. Después de la cena de anoche, sus amigos comunes abandonaron el chat uno a uno, dejando comentarios breves pero dolorosos. Dorothy. Nunca pensé que tendría que avergonzarme de mis amigos. Patricia. Richard, mamá quiere hablar contigo. Ahora mismo. Robert. Esto es asqueroso. Es simplemente repugnante. Apaga el teléfono, le aconsejó Richard, pero le temblaba la voz. Se calmarán. Que se calmen. Stacy se rió histéricamente. ¿Viste cómo nos miraban ayer? ¿La forma en que Patricia se apartó cuando intenté hablar con ella? Richard se sentó a mi lado y se pasó la mano por la cara. No lo entiendo. ¿Cómo lo sabía todo? De las facturas, de los viajes. Trabaja en un banco, idiota, exclamó de repente Stacy. Lleva toda la vida trabajando con documentos y finanzas. ¿Cómo hemos podido ser tan descuidados? Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Margaret. No intentes contactar conmigo, simplemente no lo hagas. He perdido a todos mis amigos, susurró Stacy. A todos, incluso a los que eran mis amigos antes de conocer a Helen. Richard se levantó y se acercó a la ventana. Me ha llamado el director de la empresa. Quiere reunirse conmigo hoy. ¿Por qué crees? Se dio la vuelta y había miedo en sus ojos. Tiene pruebas de que utilicé fondos de la empresa para nuestros viajes. Stacy sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Pero dijiste que estabas limpio. Creía que lo estaba. Dio un puñetazo a la pared. Maldita sea, ni siquiera sabía que estaba recopilando todos estos documentos. Sonó el timbre de la puerta. Los dos se quedaron paralizados. «Abre», dijo Richard. «Debe de ser un mensajero con papeles de mi abogado». Stacy se dirigió a la puerta. Patricia estaba en el umbral. «Hola», dijo fríamente la hermana de Richard. «He venido a buscar las joyas de mamá». «¿Qué joyas?», se sorprendió Richard. «Las que tú le regalaste», dijo Patricia a Stacy con la cabeza.
Mamá quiere que se las devuelvas. Son reliquias familiares. Stacy sintió que se ruborizaba. Pero Richard dijo que los había comprado. Mintió, la cortó Patricia. Como todo lo demás. Richard intentó intervenir. Patricia, hablemos. No hay nada de qué hablar, le tendió la mano. Joyas, por favor. Stacy fue al dormitorio y sacó una caja de joyas. Los mismos pendientes de zafiro que tanto le gustaban. Toma, le entregó la caja a Patricia. Gracias. La hermana de Richard se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor? No es que hicieras trampa. Es la forma en que lo planeaste todo. ¿Cómo esperabas que lo aceptara sin más? Cuando la puerta se cerró tras ella, Stacy se volvió hacia Richard. ¿Me mentiste sobre las joyas? Ahora no importa. Sacó su teléfono. Tengo que llamar a mi abogado. ¿No importa? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me has mentido como le mentiste a ella. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de Helen. Tu abogado ha recibido todos los documentos. Te aconsejo que los leas detenidamente. ¡Mierda! Tiró el teléfono al sofá. ¿Cómo había podido reunir todo aquello? Cada recibo, cada reserva. ¿Por qué no es tonta? Replicó Stacy en voz baja. Pensábamos que era débil, que se echaría atrás, pero era más fuerte que nosotros dos. El timbre volvió a sonar. Esta vez era un mensajero con documentos del abogado de Helen. Richard empezó a hojear las páginas y su rostro palidecía cada vez más. Esto es imposible. Lo quiere todo. La casa, los coches, incluso mis acciones en la empresa. Pero dijiste que sería fácil, susurró Stacy. Que ella aceptaría un divorcio amistoso. Pensé que lo haría. Arrojó los papeles sobre la mesa. Mierda. Ni siquiera sabía que tenía todas estas pruebas. Stacy cogió uno de los documentos. Dios mío, incluso hay fotos de nuestros viajes. ¿Cómo las ha encontrado? En las redes sociales, respondió Richard sombríamente. Lo publicamos todo nosotros. Cada viaje, cada restaurante. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez del jefe de la empresa. Ven a la oficina inmediatamente. La situación es crítica. Stacy le vio prepararse y de repente se dio cuenta de que todo se desmoronaba. Sus planes, su futuro, se habían construido sobre una mentira. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No lo sé, respondió él abotonándose la chaqueta. No lo sé. Cuando se fue, Stacy se quedó sola en el apartamento, que de repente le pareció extraño. Abrió el teléfono y miró las fotos de Helen y ella. 20 años de amistad destruidos en 6 meses de pasión. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Dorothy. He venido a por mis cosas, dijo fríamente. Las que dejé contigo. Dorothy, por favor, empezó Stacy. Ni empieces, la interrumpió su antigua amiga. Devuélveme mis cosas. Mientras Stacy recogía sus cosas, Dorothy se quedó de pie en la puerta, cruzada de brazos. Siempre te he admirado. Me parecías una amiga muy leal. Pero resulta, puedo explicar, ¿qué? ¿Cómo la miraste a los ojos durante meses y le mentiste? ¿Cómo planeaste quitarle a su marido? ¿Cómo explotaste su confianza? Stacy no sabía qué decir. De repente, todas sus excusas parecían huecas y sin sentido. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje en el grupo de trabajo. Debido a los últimos acontecimientos, tu participación en el proyecto ha quedado suspendida hasta que se aclaren las circunstancias. Se sentó en el sofá, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su teléfono seguía vibrando. Mensajes, llamadas, notificaciones, pero ya no eran de su querido marido ni de sus amigos íntimos. Ahora eran fríos mensajes oficiales sobre cómo su vida se desmoronaba. Richard volvió por la noche, completamente destrozado. Me han suspendido del trabajo, a la espera de una investigación interna. ¿Qué?, se sobresaltó Stacy. Pero les proporcionó todos los documentos, se desplomó en la silla. Cada vez que utilizaba fondos de la empresa para nuestras reuniones.
No lo sé. Sacó una botella de whisky. Es que no lo sé. Se sentaron en silencio cuando llegó otro mensaje, de Helen, en su antigua sala de chat. Espero que te hayas dado cuenta de que no soy la mujer débil que creías. Te deseo felicidad. La necesitarás. Stacy miró a Richard. ¿De verdad creíamos que se rendiría sin más? Pensábamos. Tomó un sorbo de whisky. Demonios, no pensamos en absoluto. Estaba anocheciendo fuera de la ventana. Estaban sentados en un nuevo apartamento que se suponía que iba a ser el comienzo de su nueva vida, pero que en su lugar se convirtió en un símbolo de su derrota. Había pasado un mes desde aquella fatídica cena. Stacy estaba sentada en una cafetería esperando a Richard. Ya llevaba 40 minutos de retraso y no era la primera vez que llegaba tarde. Su taza de café hacía tiempo que había desaparecido, al igual que su relación. Siento llegar tarde, apareció por fin Richard, con aspecto cansado y desaliñado. Su traje, antaño impecable, estaba arrugado y tenía ojeras. ¿Otra vez problemas con los abogados?, preguntó Stacy, intentando ocultar su irritación. Helen se niega a llegar a un acuerdo. Se hundió pesadamente en su silla. Su abogado ha presentado nuevas pruebas sobre el uso de los fondos de la empresa. La empresa está considerando emprender acciones legales. Stacy sintió que todo en su interior se encogía. Pero dijiste que podías arreglar esto. Dije muchas cosas. Sonrió amargamente. Pero resultó que Helen era mucho más lista de lo que pensábamos. La camarera trajo el menú, pero Richard lo apartó con la mano. Solo café, negro. ¿Ni siquiera vais a desayunar?, se sorprendió Stacy. Tenemos que ahorrar dinero, respondió. Todas las cuentas están congeladas mientras dure la investigación. Stacy le miró con más atención. ¿Qué había sido del hombre confiado que le había prometido montañas de oro? El que le había dicho que vivirían como en un cuento de hadas. Tengo la factura del alquiler, dijo en voz baja. No sé cómo pagarla. Lo siento, pero ahora no puedo ayudarte. Apartó la mirada. Todos los bienes están bajo arresto. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no vuelves con tus padres?, sugirió él. Stacy sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Con mis padres? Me prometiste que cuidarías de mí. Miró a su alrededor, nerviosa. La gente está mirando. Deja que miren, alzó la voz. Me prometiste una nueva vida. Dijiste que seríamos felices. Todo ha cambiado, se frotó las sienes. No esperaba que Helen... ¿Que Helen qué? Lucharía por lo que quería. Que no se quedara sentada viendo cómo le arruinábamos la vida. Varios clientes del café se giraron en su dirección. Richard se encorvó aún más. ¿Sabes qué es peor?, continuó Stacy. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mis amigos, mi reputación. ¿Y para qué? A mí tampoco me va muy bien, espetó. Me han suspendido del trabajo, todas mis cuentas están congeladas. ¿Y eso es todo lo que te importa? ¿El dinero? ¿Qué más debería importarme?, alzó la voz de repente. ¿El hecho de que siempre te estés quejando? ¿Que no puedas aceptar la situación? Stacy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Has cambiado? No, negó con la cabeza. He dejado de fingir. Recordó todas sus promesas, todos los planes que habían hecho. Dijiste que me querías. Y dijiste que estarías a mi lado pasara lo que pasara. Terminó su café. Pero resultó que no me querías a mí, querías mi estatus y mi dinero. Eso no es verdad, la miró a los ojos. Entonces, ¿por qué me sigues recordando lo del dinero? ¿El apartamento? ¿La vida que te prometí? Stacy no sabía qué decir. Recordaba cómo empezó todo. Las reuniones secretas, los regalos caros, las promesas de un futuro feliz. Tengo que irme, se levantó Richard. Tengo una reunión con un abogado. ¿Eso es todo? Ella le vio sacar la cartera. ¿Qué quieres oír? Dejó el dinero del café. Que todo irá bien. Lo siento, pero no puedo seguir mintiendo. Cuando se marchó, Stacy se quedó sentada en la cafetería, mirando su taza vacía.
Su teléfono vibró. Un mensaje de su casero. Esperando el pago para el fin de semana. Abrió la cartera y se encontró cada vez con menos dinero. Su trabajo en una agencia de marketing que había perdido a causa del escándalo le había proporcionado unos ingresos estables, y ahora, al pasar por delante de un escaparate, vio su reflejo. ¿Dónde estaba la mujer segura de sí misma que creía haber encontrado el amor verdadero? Solo quedaba una sombra cansada que lo había perdido todo. Por la noche, recibió otro mensaje, esta vez de Richard. Tenemos que hablar. Ya no puedo pagar el alquiler. Stacy se sentó en el sofá, mirando alrededor del espacioso apartamento que hacía un mes había parecido el comienzo de una nueva vida. Sus ojos se posaron en una foto que aún no había guardado. Helen y ella en el baile de graduación. Dos chicas sonrientes soñando con el futuro. ¿Quién iba a pensar que 20 años después una de ellas traicionaría a la otra por una ilusión de amor? El teléfono volvió a vibrar, esta vez de su madre. «Hija, quizás ya es suficiente. Ven a casa». Stacy sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Todos sus planes, todos sus sueños se habían derrumbado como un castillo de naipes. Y lo peor de todo, ella era la artífice de su propia caída. Una gélida mañana de diciembre comenzó para Helen de forma diferente a la habitual. No se despertó con su despertador habitual, sino con la luz del sol que se colaba por las cortinas. Hoy era su primer día de vacaciones en 3 años. «Buenos días», sonríe a su reflejo en el espejo. Empezar el día con una sonrisa se había convertido en su nuevo ritual, aunque al principio le resultara extraño. La casa que antes le parecía demasiado grande para una sola persona se había convertido en su espacio personal. Cambió el interior, repintó las paredes, sustituyó los muebles, todo para que no le recordara al pasado. Margaret llamó todos los días durante el primer mes después de aquella cena, preocupada por su amiga. Pero Helen sorprendió a todos. En lugar de deprimirse, se matriculó en los cursos de fotografía con los que había soñado en la universidad. «¿Estás segura?», preguntó entonces Margaret. «Quizás sea demasiado pronto para esos cambios». «¿Cuándo será el momento?», respondió Helen. «He perdido demasiado tiempo viviendo la vida de otra persona». Hoy ha tenido su primera exposición fotográfica. Era pequeña, en una galería local, pero fue su victoria personal. Las fotos que había hecho de la ciudad en los últimos meses reflejaban su transformación interior, de instantáneas oscuras y sombrías a otras brillantes y esperanzadoras. Suena el teléfono. Es Patricia, la hermana de Richard. «Hola». «Claro que no», sonrió Helen. «¿No te has olvidado de la cena de esta noche? A las 7 en tu casa». Sorprendentemente, ella y Patricia se habían hecho más amigas desde su divorcio que cuando eran hermanas, tal vez porque ambas habían experimentado la traición de seres queridos. Helen empezó a prepararse para la exposición. Abrió su armario y vio un vestuario nuevo, nada de trajes estrictos, solo lo que a ella le gustaba. De camino a la galería, recordó una conversación con un psicoterapeuta al que había empezado a acudir tras su divorcio. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo entonces. «No les echo de menos, ni a Richard ni a Stacy. Echo de menos a la persona que era antes de ellos». «¿Y cómo eras tú?», preguntó el médico. «Soñadora, valiente, quería ser fotógrafa, viajar. ¿Qué te lo impide ahora?». Esta pregunta lo cambió todo. Helen empezó a recordar sus viejos sueños, los planes que había dejado de lado en aras de la vida familiar, y empezó a hacerlos realidad. La galería estaba abarrotada de gente. Margaret ya estaba esperando en la entrada. «¿Estás nerviosa?». «Sorprendentemente no», respondió Helen. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo exactamente lo que quiero». Sus fotografías contaban la historia de la ciudad, pero cada visitante veía algo diferente en ellas. Algunos veían soledad, otros esperanza, otros el comienzo de un nuevo viaje. «Es increíble»,
dice Dorothy mirando una de las fotos. No sabía que tuvieras tanto talento. Yo tampoco lo sabía, sonrió Helen. Supongo que a veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo. Después de la exposición, fueron a casa de Patricia. Ahora sus cenas eran diferentes, sin pretensiones de perfección, pero con conversación sincera y risas. «Sabes», dijo Patricia mientras estaban sentados en la terraza. «Richard llamó ayer». Helen sorbió tranquilamente su vino. «¿Qué quería?» «Dijo que lo sentía, que se daba cuenta de sus errores». «Es demasiado tarde». Helen miró las estrellas. «Ya no soy la mujer que él conoció». Y era cierto. Los últimos meses la habían cambiado más que todos los años anteriores. Empezó a hacer yoga, se apuntó a clases de cocina e hizo nuevos amigos. «¿Y sabéis qué es lo mejor?», les dijo a sus amigas. «Por fin puedo planificar mi vida como yo quiero, no como los demás esperan que lo haga». A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose ligera. Le esperaba un nuevo día lleno de posibilidades. Sacó la cámara y salió a la calle. La ciudad se estaba despertando y merecía la pena capturar cada momento. En la cafetería donde desayunaba, la camarera la reconoció. «No es usted la fotógrafa. Ayer estuve en su exposición. Es increíble». Helen sonrió. «Es agradable que te conozcan como persona, no como la mujer de Richard o la amiga de Stacy». Por la tarde, se sentó en su nuevo despacho a mirar fotos. De la pared colgaba un calendario con fechas marcadas, exposiciones, viajes, cursos, la vida que había planeado para sí misma. El teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. «No olvides tu clase de baile de mañana». Helen sonrió. Sí, se había apuntado a danza, algo con lo que había soñado desde que era joven, y resulta que nunca es tarde para empezar. Helen estaba mirando las fotografías de su última exposición cuando Margaret entró en su despacho del banco. «Hola». «Casi», respondió Helen recogiendo sus papeles. «Dame 5 minutos». Salieron del banco y se dirigieron a un nuevo restaurante que había abierto cerca. Durante el último año, Helen se había acostumbrado a un nuevo ritual: comer con Margaret todos los jueves, cuando hablaban de todo. «Por cierto», dijo Margaret cuando se sentaron a la mesa, «¿has oído las noticias sobre Richard y Stacy?» «No», respondió Helen con calma. «Y para ser sincera, ya no me importa». «Han roto», dijo Margaret. Patricia había dicho que después de que la empresa despidiera a Richard, su relación se había desmoronado rápidamente. Helen removió su café. «Sabes, hace un año, esta noticia podría haber significado algo para mí, pero ahora es solo información». Y era cierto. Durante el último año, su vida había cambiado tanto que sus experiencias anteriores parecían un sueño lejano. Hablando de cambios, Margaret sonrió socarronamente. «¿Cómo van las cosas con Michael?» Helen sintió que un ligero rubor aparecía en sus mejillas. Michael es un fotógrafo que conoció en su primera exposición. Había venido a hacer un reportaje para una revista local y, de forma inesperada, habían estado hablando toda la tarde. «Todo va bien», dice ella. «Llevamos saliendo 3 meses y es completamente diferente». «¿Diferente cómo?» «Más tranquilo, más sincero, sin prisas y sin grandes promesas», pensó Helen. «Él entiende mi cautela, no presiona, no pide más de lo que estoy dispuesta a dar». Margaret asintió. «Se nota. Estás más tranquila desde que él entró en tu vida». Helen recordó su primer encuentro. Cómo la había escuchado hablar de fotografía, le había hecho preguntas interesantes, había compartido sus propias experiencias, nada de cortejos pretenciosos ni promesas grandilocuentes, solo interés y respeto sinceros. «Ayer me invitó a una exposición en Viena», dijo Helen. «Durante 3 días». «¿Y qué le dijiste?» «Me lo pensaré». Le dio un sorbo a su café. «Sabes, antes habría dicho que sí de inmediato, pero ahora quiero estar segura de cada paso». Margaret sonrió.
Y así es. Has cambiado, Helen, para mejor. Después de comer, Helen volvió al trabajo. Tenía una carpeta con un nuevo proyecto sobre la mesa. Hacía 2 meses que la habían ascendido a jefa de departamento. Ahora era responsable de importantes decisiones financieras y le gustaba. Esa tarde, de camino a casa, se encontró con Michael en la puerta de su casa. Estaba de pie con su cámara haciendo fotos de la puesta de sol. Se está convirtiendo en una costumbre, sonríe. Esperar en la puerta de mi casa. Es que este lugar tiene la mejor vista de la ciudad, dijo él, mostrándole las fotos. Y la mejor compañía. Subieron a tomar el té. Como de costumbre, Michael le habló de sus nuevos proyectos, le enseñó fotos, le contó sus planes. Pero lo más importante es que nunca intentó ocupar en su vida más espacio del que ella estaba dispuesta a darle. ¿Has pensado en Viena?, le preguntó de pasada. Sí, respondió Helen. Y sabes, estoy de acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Habitaciones separadas. Lo miró a los ojos. No estoy preparada para más. Michael asintió con calma. Por supuesto, como tú quieras. Y esa era la diferencia. Sin presiones, sin manipulaciones, sin insultos. Solo comprensión y respeto por sus límites. Al día siguiente, en el trabajo, Helen recibió un correo electrónico inesperado. Stacy pedía verla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Margaret cuando Helen le enseñó la carta. Nada, respondió ella con calma. Eso es el pasado. Yo vivo el presente. Por la noche, se sentó en su sillón favorito, mirando las fotografías del año pasado. Aquí está, en su primera exposición, en la inauguración de un nuevo proyecto en el banco, con amigos en un picnic, con Michael en un paseo fotográfico. Cada foto cuenta una historia, la historia de una mujer que se ha encontrado a sí misma, de una mujer que había aprendido a valorar su tiempo, sus deseos, sus sueños. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Los billetes a Viena están reservados. 2 habitaciones, como pediste. Helen sonrió. En el pasado se habría sentido culpable por las circunstancias. Habría pensado que pedía demasiado. Pero ahora sabía que las verdaderas relaciones se basan en el respeto y la comprensión mutuos. Sonó el timbre. Era Patricia con una botella de vino. ¿Te importa tener compañía? Nunca, sonrió Helen dejándola pasar. Se sentaron en la terraza contemplando la ciudad de noche. Patricia habló de su trabajo y de sus planes para el futuro. «¿Sabes?», dijo de repente. «Richard intentó volver con Stacy la semana pasada». «¿Y cómo fue?», preguntó Helen sin mucho interés. Ella dijo que no. Dijo que él no era quien decía ser. Helen dio un sorbo a su vino. Irónico, ¿verdad? Los dos resultaron no ser quienes decían ser. ¿Y tú? ¿Has cambiado? No, respondió Helen tras una pausa. Acabo de convertirme por fin en mí misma, la que siempre he sido bajo la máscara de esposa ideal y amiga leal. Han pasado 5 años. Helen se asomó a la ventana de su nuevo despacho. Ahora era la directora financiera del banco. Sus fotografías colgaban de las paredes, una afición que se había convertido en una pasión seria, y ahora su trabajo se exponía regularmente en galerías locales. Margaret entró sin llamar, una costumbre que había adquirido con los años. ¿Estás lista para comer? Por cierto, ¿recibiste la invitación a tu boda?, sonrió Margaret. Claro que la recibí. No puedo creer que Michael y tú os hayáis decidido por fin. Bajaron a un café cerca del banco. Muchas cosas habían cambiado con los años, pero sus almuerzos semanales seguían siendo una tradición. «¿Sabes?», dijo Margaret mientras se sentaban a la mesa, «ayer vi a Stacy». «¿Y cómo es ella?», preguntó Helen sin mucho interés. «Trabaja en una pequeña agencia de publicidad. Parece cansada». Helen asintió. Después del escándalo, Stacy no pudo encontrar trabajo en grandes empresas durante mucho tiempo. Su reputación estaba arruinada, no tenía confianza. «¿Y Richard? ¿Has sabido algo de él?».
Se mudó a otra ciudad. Patricia dice que se volvió a casar, pero tampoco funcionó. Helen removió su café, pensando en lo extrañas que habían resultado las cosas. Solía pensar que perder a su marido y a su mejor amiga le arruinaría la vida, pero resultó que era el principio de un camino nuevo y mejor. Hablando de bodas, dijo Margaret, ¿estás segura del formato? ¿Una ceremonia pequeña, solo los más allegados? Absolutamente, sonrió Helen. Michael y yo no queremos nada lujoso, solo una cálida velada con las personas que queremos. Michael. A lo largo de los años, su relación se desarrolló gradualmente, sin prisas. Él comprendía su necesidad de espacio personal y respetaba sus límites. Y fue este respeto lo que le permitió aprender a confiar de nuevo. Por la noche, se reunieron en su lugar favorito, en el tejado de una casa antigua, donde Michael había instalado un estudio fotográfico. Desde allí se disfrutaba de una magnífica vista de la ciudad. «¿Qué tal el día?», le preguntó abrazándola. «Bien», respondió Helen. «Estuve pensando en el pasado. ¿Sabes?», miró a la ciudad. «Solía pensar que esa historia arruinó mi vida, y ahora me doy cuenta de que me hizo más fuerte». Michael le besó la sien. «Siempre has sido fuerte, solo que no todo el mundo podía verlo». Se quedaron abrazados mirando la puesta de sol. La ciudad bullía, se avecinaba una nueva vida, y Helen sabía que esta vez sería diferente.